Iniciamos y vamos a hacerlo. Fantástico, aquí ya se ve la presentación. Ok, listo. Entonces, de nuevo, muy buenos días. Les mando a todos un fuerte abrazo virtual. Estamos de nuevo hoy compartiendo con ustedes en este curso SENA Emprende Rural del Centro Biotecnológico Industrial. Mi nombre es Eleonora Echeverri Zapta, soy su instructora y este curso es el curso de Emprendedor en Establecimiento, Manejo y Comercialización de Hongos Comestibles. Nuestra clase de hoy es acerca de la biología, muy bonito, que es el reino fungi o micota. Y partir, espero que les guste, una presentación. Esta la tengo en el video, pero creo que se ve más pequeña, entonces vamos a ponerla así que se ve más grande. Acá solo me sigues apareciendo tú. Yo tengo compartida la pantalla completa. Espérate. Ok, ya en ese punto entonces no sabría cómo hacer para que me aparezca. ¿Te aparece, Anita? No, solamente tú. Sí, seríamos. Anita, porfa, comunícate con la compañera por el grupo. A ver si te pueden ayudar o te pueden colaborar a ver qué de pronto está pasando allí. Y Catherine, les pido por favor que mantengan los micrófonos bloqueados, tengamos interferencia. Les voy a presentar un video, creo que no haya interferencia. No sé quién está por acá. Sí, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a iniciar. Hoy les voy a iniciar con una presentación muy bonita para compartirles a ustedes algo de la magia de este. Para las personas que no vean a la presentación de la profe, se deben de parar como sobre el perfil de ella y ahí tiene como un pincito donde lo van a ajustar y esa es la foto o la referencia pues que van a ver el video que ella está presentando ahí. Ya está cargando. Te amo. Un video muy cortito, sino 2 minutos.
de aquí. Espero que lo hayan podido ver. De todas maneras, este video se lo puedo compartir a ustedes. Pero lo tengo aquí descargadito, entonces este es un señor muy querido que es tú en la parte de todo lo que tiene que ver con investigación acerca de los hongos. Paul, no le pronunció muy bien el nombre, mi inglés no es muy bueno. Luego les paso el dato completo del nombre del caballero, es Stemi, no me acuerdo bien. Él investiga mucho y hace un énfasis muy grande tanto en todo lo que tiene que ver con los hongos y con todo lo que tiene que ver con el cuidado de las abejas. Entonces, él es un especialista, micólogo, que son los especialistas en hongos, y es un especialista en todo lo que tiene que ver con los temas de mejorar el sistema de fortalecimiento de las abejas para resistir las condiciones del medio. En este video, él dice que la misión de él es entender ese lenguaje de la naturaleza. Y ese lenguaje de la naturaleza es la forma en la que la naturaleza se comunica. Así como nosotros tenemos en nuestro cerebro una red neuronal, asimismo la naturaleza, el planeta entero, esa red neuronal está hecha por esos filamentos que atraviesan absolutamente todo en el suelo, en esa primera capa que son esos 40 que nos sostienen este planeta, y esa responsabilidad recae sobre los hombros. Dice que entender ese lenguaje es la naturaleza. Entonces es esa invitación a no solamente mirar en sí las cosas desagregadas, sino a mirarnos como parte de un todo. Realmente en momentos como este, en donde estamos viviendo situaciones tan complejas, en donde nos tiene detenidos completamente en el planeta, un organismo tan pequeño, realmente nos pone a pensar en la inmensidad que hay en lo pequeño. Entonces, esa invitación realmente se las hago con muchísimo cariño a que miremos hacia abajo, que esa cantidad de vida que hay en esos 40 centímetros que hay debajo de nuestros pies, realmente sostiene toda la vida que hay de ahí para arriba, todo lo que está ahí en pie, el resto de la naturaleza. Y si nosotros queremos creer que realmente hacemos parte de esa naturaleza, una de nuestras misiones es realmente buscar mecanismos para entender realmente cómo funciona. Bueno, para entender un poquito para dónde vamos, porque vamos a ver ese reino fantástico que son el reino de los hongos, necesitamos saber o entender un poquito una clase de primaria, creo yo, de biología, que es los reinos de la naturaleza. Entonces a nosotros nos habían dicho que había algunos reinos. Entonces nosotros sabíamos que estaba el reino de las plantas, que estaba el reino de los animales, pero entonces eso ha ido cambiando con la tecnología. Entonces nosotros por aquí hablamos de que el señor Aristóteles, él separó los reinos en el reino animal y en el reino vegetal, más que todo por las características que tenían. Eran como las características, digamos, de observación, porque los sistemas que tenían para realmente establecer ese tipo de conocimiento, pues estaban incipientes en ese momento. En ese momento solamente tenían ese mecanismo, ellos eran supremamente buenos observadores de la naturaleza. Entonces al principio solamente estaban separados los reinos, en un reino que era el reino de los animales, que eran todos los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y el reino de los vegetales, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con las plantas.
por acá en 1735, entonces ya propusieron que había un reino mineral, entonces también un reino diferente al que ya teníamos, que era el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Resulta que por aquí apareció ya un aparato, un equipo tecnológico que mediante la ampliación de la imagen podíamos apreciar un mundo que no conocíamos, que era el reino microscópico. Entonces, con la aparición del microscopio, el alemán Ernst Haeckel, él dijo que había un reino además del animal y el vegetal y lo llamó protista. Esos seres que eran de tamaño muy pequeño, eran apreciables por el microscopio. Ya por aquí en el 59, un ecólogo, Robert, dijo que había un reino diferente también, que era el reino fungi o el reino de los hongos. Entonces apenas a partir de 1959, se reconoce como un reino, el reino fungi o el reino micota. Entonces allí tenemos la posibilidad de empezar a tener caracterización ya muy definida y específica, pues, diferente a las plantas, porque antes del 59 los hongos estaban en la misma categoría de plantas, entonces el estudio se refería a tenerlos como plantas. En 1965 ya empezaron a haber 5 reinos, que pues cuando nosotros nos enseñaron biología, por lo menos a mí que soy no tan antigua, pero más o menos, eran 5 reinos. Entonces era el reino de las plantas, el plantae, el animalia, que era el de los animales, el fungi, que era el de los hongos, el monera, que era el reino de las bacterias y las arqueas, y el protista, que eran todos los seres de otros reinos. Por lo menos antes de descubrir el ADN, eso fue lo que pasó. Cuando se descubrió el ADN, las clasificaciones ya no se basaban en las clasificaciones en solamente características visibles, sino que ya eran estudios basados en la configuración genética de las especies. En 1990, el señor Carl Woese, él dijo que habían 3 dominios para los reinos bacteria, arquea y eucaria. Eran las bacterias y las arqueas son procariotas, o sea que eso tiene que ver con la forma en la que está escrita su fórmula genética. Entonces, en los procariotas, el ADN está libre dentro de la célula. Y dentro de los eucariotas, que es la otra caracterización, el ADN está dentro del núcleo de la célula. Entonces, aquí está una diferencia específica. Por eso no se dio sino hasta en el 90. Estamos hablando que realmente esta historia no es antigua, esta historia ya es una historia que hace parte de nosotros, de la modernidad. Y aquí está en el 2015 un señor que se llama Michael Ruggiero, basó en un estudio de 1.6 millones de especies, y él llamó ese estudio el catálogo de la vida. Y en ese catálogo de la vida él propuso 2 superreinos y 7 reinos. Entonces había un superreino que era el procariota, donde estaban las bacterias, las algas, las arqueas y los organismos con una sola célula, unicelulares, y en el otro 2 superreinos que eran el eucariota, que es donde está el ADN dentro del núcleo de la célula, ¿no? Entonces estos están en este superreino, están el animalia, el planta, el fungi, el cromista y el protozoo. Y el cromista incluye también las algas y algunos pseudohongos que son primitivos. Entonces también tiene algunas características de hongos que estaban como. Entonces esta es como la propuesta de los 7 reinos, donde están los superreinos, que son eucariotas y los eucariotas como una división. En estos, los arcae y las bacterias, y en los protistas, cromistas, fungi, plantas y animales. Entonces aquí por lo menos para que tengamos como
de dónde salen estas clasificaciones y cómo hacen, porque realmente en este momento la ciencia avanza a pasos agigantados y cada vez no hay ciencias, ciencias exactas, todo está debatible una y otra vez. Entonces el llamado es a no aprender, sino a desaprender, porque todo el tiempo las cosas están cambiando. Habíamos aprendido en primaria, ya nos lo cambiaron unas todo el tiempo. Y aquí entonces pasamos a qué es una bacteria. Entonces, miramos que una bacteria, digamos, que puede parecer cuando estructuras celulares muy simples y son muy chiquitas, entonces ellos abarcan seres microscópicos unicelulares que son muy abundantes en todo el planeta. O sea, hay bacterias en todo el planeta. Se han encontrado bacterias en las cuevas más profundas, en donde no hay absolutamente nada, en las profundidades del océano, en volcanes a profundidades impresionantes en el mismo océano, y allí se han encontrado bacterias. O sea, ellas realmente pueden habitar en absolutamente más nada puede crecer, o más nada se puede desarrollar. Ellas se pueden clasificar en dos grupos. Entonces están las gram negativas y las gram positivas. Entonces aquí, por lo menos nosotros, si no estoy mal, nosotros somos gram positivos. Por eso no es conveniente tener mascotas como las tortugas y las serpientes, porque ya son gram negativas. Entonces a nosotros se nos hace muy difícil lidiar con cuestiones que son de organismos de sangre fría. Aquí hay un ejemplo de diferentes tipos de bacterias. Entonces les puse aquí en esta imagen. Vemos allí los colores y las formas, ellas ópticas. Cuando vemos un crecimiento de bacterias, generalmente está asociado a húmedos, las descomposiciones causadas por bacterias, y generalmente presentan olor desagradable en el caso de descomposición de materia orgánica. Tenemos, por ejemplo, duras, ellas hacen parte de la descomposición placosa, babosa y muy olorosa. Por lo menos en el caso de infecciones en plantas, nosotros diferenciamos una bacteriosis precisamente por eso, porque los tallos se vuelven muy blandos, muy líquidos, y hay olores fuertes, fétidos. Entonces allí ellas crecen exponencialmente. En cuestión de minutos ellas pueden duplicar o triplicar de ellas mismas. Entonces son un reino bastante eficiente en la forma en la cual realmente se desarrollan en este planeta. Nos llevan kilómetros de distancia en ese proceso de desarrollo. Aquí tenemos otro de las divisiones, que es el reino arcae. Este es otro tipo de organismos también, donde no tienen el ADN, sino lo tienen libre. Allí. Ellos no tienen paredes celulares. Viven también en unos hábitats supremamente extremos. Ellos hacen un proceso de alimentación que se llama quimiosíntesis. Entonces ellos se alimentan a partir de las reacciones químicas que ocurren en el medio ambiente en donde ellos están. Ellos pueden vivir en sitios en donde hay ausencia de oxígeno. Entonces dicen que la existencia de las arqueas o arqueobacterias se conocía desde el siglo XVIII, pero que no se comprendió específicamente la diferencia entre las arqueas y las bacterias, sino hasta apenas el siglo XX. O sea que realmente, por eso les decía, la diferenciación tiene que ver mucho con los métodos que utilizamos tecnológicos para realmente saber las diferencias que hay entre una y la otra. Entonces estas tienen mucho parecido con las bacterias, pero digamos que ellas viven en ambientes muchísimo más inhóspitos y en lugares en donde realmente sí solamente se pueden desarrollar ellas. Otro de los reinos aquí que tenemos es el reino protista. Entonces en este estaban organizados todos los organismos que tenían como características similares, visibles o no. Entonces
los grupos de plantas, los animales y los hongos se pueden diferenciar fácilmente, ¿no? Pero los protistas no es tan fácil la diferenciación. Entonces, en la diferenciación, pues, lo que los agrupa como tal es que todos son organismos unicelulares. Todos los miembros son eucariotas. Y también se les conoce como nombre protista. Lo que tienen en común es que no son animales, no son plantas, no son hongos y muchos son de una sola célula. Entonces por eso los agrupan como en este reino como tal, porque es como, digamos que hasta el momento es como una agremiación que ciertamente no se identifica con ninguna de las otras características que tienen los demás, pero que los hace como con ciertas características similares, por eso los agrupan en este reino. El cromista es un reino también eucariótico, los organismos sin demasiadas características comunes. Más que todo esto se refieren a algas, o sea, organismos acuáticos. Estos organismos antes eran clasificados como vegetales, pero las algas salieron de los vegetales y quedaron en este reino que sería el cromista. También tienen características con los hongos, o sea, ellos vienen del vegetal y del hongo, porque ellos no presentan, pueden tener o no clorofila o pigmentos adicionales, porque hay unas algas que son rojas, no verdes, y muchos cromistas pueden llevar una vida también parásita como los hongos. Entonces, en esto serían las algas que tienen una sola célula, que tienen varias células, o micetos y arqueoplejos. Tenemos entonces otro de los reinos, ya estos sí son muy grandes, que este es un grupo, que este ya no es procariota, sino que es eucariota. Los eucariotas son pluricelulares. Las más grandes que tiene el reino de la naturaleza, que es el reino planta, es que ellos hacen un proceso que es el proceso fotosintético, hacen fotosíntesis. Entonces ellos lo realizan, hacen una síntesis de la luz solar, absorben gas carbónico de la atmósfera, liberan oxígeno, ¿sí? Y ellos producen azúcares y también pues, hidratos de carbono que serían en sí azúcares y proteínas a partir de esa reacción que ellos hacen a partir de la luz del sol. Entonces, este grupo es indispensable para sostener la vida, porque si no existieran las plantas, nosotros no existiríamos o seríamos unos organismos completamente diferentes. Las paredes celulares son la pared de la célula de las plantas es de celulosa, que es lo que tiene el papel, entonces, o lo que tienen las hojas, y ellas viven inmóvil y su reproducción es sexual o asexual, dependiendo de las condiciones que tengan. Entonces ellas pueden reproducirse sexual o asexualmente generalmente. Y como les decía, la vida en este planeta es gracias a las plantas. O sea, sin plantas nosotros no existiríamos, porque realmente ellas producen las condiciones necesarias para realmente nosotros poder vivir en este planeta. Entonces, gracias a ellas nosotros existimos como nos conocemos. Ellas tienen una fuerte relación con el reino de los hongos. Entonces, también vamos a mirar esas características. El reino de los animales, estos sí son organismos pluricelulares, eucariotas, se mueven, tienen metabolismos heterótrofos, en la respiración, el consumo de oxígeno y de materia orgánica proveniente de otros seres vivos, porque ellos pueden comer plantas o pueden comer animales, o pueden comer hongos, o pueden comer cualquier otra cosa que esté disponible allí. Para su oxidación y obtención de la energía química, y expulsan CO2. Entonces este es un reino muy diverso. Tiene todos los hábitats, están animales acuáticos, terrestres, aéreos, pues vuelan. Entonces aquí solamente hay una división entre los animales, que serían los animales vertebrados y los invertebrados, los que tienen huesos como tal, y los que no, tienen
un esqueleto o un armazón musculoesquelético, dependiendo de si poseen o no columna vertebral o tienen un endoesqueleto o un exoesqueleto, porque los insectos también hacen parte del reino de los animales, pero ellos no tienen un esqueleto por dentro, ellos tienen un esqueleto por fuera. Ese armazón, por ejemplo en el caso de los coleópteros o de los cucarrones, ese armazón como tal, ese es el esqueleto de ellos, que los contiene, como una caja de ciertos organismos. Llegamos a este reino fantástico, que es el reino fungi o reino micota, que es el reino de los hongos. Este es un grupo de la biología que clasifica las formas de vida conocidas. Estas formas de vida conocidas está compuesto más o menos por unos 144.000 especies diferentes de hongos. Entonces en esto figuran organismos que más o menos reúnan estas mismas características. Entonces aquí están las levaduras, que la levadura es uno de los hongos más conocidos y que ha ayudado a la industria en todos los ámbitos del planeta, porque gracias a la levadura tenemos la cerveza, gracias a la levadura tenemos el pan, gracias a la levadura tenemos procesos de transformación de materia orgánica. Otros son los mohos, que son unos organismos que hacen procesos de descomposición, y las setas, que son estas que están en la imagen, que son ya lo que nosotros podemos apreciar o ver por fuera. Una parte que no vemos, una parte que sí vemos. Esta parte que sí vemos son las setas, las que se forman como tal. También comparten características fundamentales como la inmovilidad. Ellas se alimentan de forma heterótrofa y tienen también ciertas estructuras celulares que son muy características. Dicen que tan solo el 5% ha sido estudiado y clasificado. Existen más o menos 1.5 especies de hongos que todavía no se conocen, que no han sido clasificadas. Y también realmente esto es gracias a que hace también muy poco estos organismos dejaron de pertenecer al reino de las plantas y solamente digamos, se organizaron en un reino diferente, ¿sí? Entonces apenas se pudieron empezar a distinguir biológicamente de acuerdo a sus características, ¿sí? ¿Cómo diferenciar nosotros a los organismos de un reino? Nosotros vemos que los organismos, por ejemplo, como el tipo de los hongos, son muy similares a las plantas, de pronto visualmente, porque nosotros los vemos con formas, los vemos con colores. Entonces, es muy común nosotros poder relacionarlos con las plantas. O sea, tiene unas características que los hacen únicos y muy especiales. Entonces, entre las características que ellos tienen es que ellos no tienen una movilidad propia, que ellos pueden crecer en el suelo o en superficies o sobre troncos o sobre materia orgánica en descomposición. Eso depende de qué tipo de hongo sea y cuál sea su preferencia en la parte de alimentación. Hay unos que pueden desarrollarse sobre varios sustratos, varios medios, o sea, pueden crecer sobre hojas o pueden crecer directamente sobre el suelo con materia orgánica en descomposición, o pueden crecer sobre madera, pero ellos se mantienen toda su vida en un mismo lugar y no se mueven a voluntad. Organismos para moverse, pero que en sí son ya parte de la reproducción como tal, pero él nace y se queda en su mismo sitio, ellos no se mueven, a pesar de que tengan muchas características similares a los de los animales. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen una pared celular, ellos son eucariotas, que tienen un núcleo celular definido, y ellos poseen una pared que es rígida, semejante a la de vegetales, porque uno coge, por ejemplo, un champiñón y uno lo toca y él es rígido, ¿sí? Entonces uno puede asemejarlo de pronto como a una fruta o a una verdura, o puede asimilarlo, por ejemplo, como a un vegetal, ¿sí? A una hoja, a algo carnoso, como una suculenta. Uno coge, por ejemplo, una penca de sábila y es algo similar realmente en algunas características. Pero ellos están compuestos
otra sustancia diferente a la de las plantas, porque las plantas están conformadas de celulosa, ¿sí? Y los hongos están formados de quitina, ¿sí? Y la quitina es lo que forma los exoesqueletos de los insectos. Entonces, eso es algo que los asemeja más a los animales que a las mismas plantas. Las células son alargadas, también pues tienen varios núcleos. Ellos tienen vacuolas, pero ellos no tienen cloroplastos. O sea, el cloroplasto dentro de la célula vegetal hace el proceso de fotosíntesis. Digamos que tienen cierta relación con la luz solar, pero ellos no necesitan la luz solar para vivir. Entonces, esa es una de las características que realmente nos tenemos que tener muy en cuenta en el momento de nosotros establecer producciones controladas, porque nosotros creemos que ellos realmente, dependiendo de la especie, necesitan luz solar y realmente ellos necesitan otras condiciones. Como tal, no es una variable específica dentro del proceso de crecimiento, porque ellos no necesitan la luz para poder hacer ningún proceso biológico. Como hifas, ellos son como unas estructuras cilíndricas que pueden tener unos pocos micrómetros, o sea, son diminutas, y ellos hacen unos procesos de superponerse y ramificarse y bifurcarse, y se unen y se subdividen o se ramifican, ¿sí? A partir de las mismas células que tienen ellos del crecimiento. Aquí por lo menos tenemos partes ya de clasificación. ¿Cómo hacemos ya que ese reino tan grande? Acuérdense que el reino de los animales tenemos que son vertebrados e invertebrados. Entonces, en este reino, que es el reino de los hongos, nosotros aquí no tenemos aquí hongos vertebrados o invertebrados, porque todos están formados por la misma sustancia que es quitina. Oh, sí, ese ¿Sí? fue lo que tomamos. Entonces, la clasificación como tal es hacia características muy específicas de ciertos tipos de hongos. Entonces tenemos unos que serían los basidiomicetos, que son todos los que desarrollan setas, o sea, los que desarrollan los sombreros, o sea, todos los hongos que nosotros consumimos, porque en este están los hongos que son comestibles, los hongos que son medicinales, los hongos que son alucinógenos, los hongos que son venenosos. Igual ellos producen un cuerpo fructífero como tal, entonces producen o un sombrero o una ostra o una forma como circular o una forma alargada. O sea que ahí producen un cuerpo fructífero. Champiñones. Entonces todos producen eso, producen una seta, ¿sí? Y ellos tienen unos organismos, o sea, ese sería como un sistema en donde ellos producen allí sería como el sistema de propagación de ellos, que son los basidiocarpos, de donde ellos sacan las esporas. Allí es un sistema reproductivo como tal. Entonces este organismo que ellos forman, que es la seta, como tal, ese es un órgano que es para una propagación sexual. Entonces los basidiomicetos se diferencian de los otros tipos de hongos porque ellos producen las esporas en unos organelos específicos como tal. Hay otros tipos, aquí por lo menos tenemos algunos ejemplos de estos, que son los basidiomicetos. ¿Cómo es que llama lo que vamos a cultivar? Que tenemos acá arriba, en la parte superior izquierda, que es un hongo bastante venenoso. Él tiene uno de los compuestos se llama muscarina, que la muscarina está presente en bastantes hongos que son venenosos y producen daños a nivel celular fuertes, graves. Un hongo de esto nos puede causar literalmente la muerte. Entonces, esas características
y en la parte izquierda abajo está uno que podemos encontrar en condiciones aquí naturales, que es un pelo de novia, ¿sí? Que es muy bonito. Él tiene como un encaje que se le desarrolla debajo del pequeño sombrero y da una forma muy bonita, ¿sí? Se le atribuyen propiedades afrodisíacas y es comestible, pero la verdad es que la cuestión es mejor no comerse, porque es más la cantidad de hongos tóxicos, venenosos o hongos que se nos parecen los unos a los otros, y la línea es muy delgada entre cuál es el uno y cuál es el otro. Entonces allí ese es como el cuento con este tipo de organismos. Aquí tenemos ascomicetos, en ascas celulares que tienen esporas. Entonces por acá, en esta parte de abajo, tenemos ascomicetos. Entonces los ascomicetos no tienen un cuerpo fructífero como tal, sino que ellos tienen, digamos, ciertas formas físicas y de allí ellos producen esas esporas. Pero cuerpo fructífero como tal, como estos que estamos viendo acá, que son sombreros o que son así, formas alargadas, son circulares, estos no los tienen. Son diferentes. Entonces ellos, acuérdense, tienen ascas y que son células reproductoras, que son células productoras de esporas. Son los glomericetos, los glomeromicetos. Estos son los en esta clasificación están unos hongos que nos competen muchísimo a nosotros en la agricultura y en la naturaleza en general, porque estos hongos tienen unas características que son las micorrizas. O sea que la micorriza en sí es ese canal de comunicación que tiene la naturaleza con las plantas. La micorriza es una asociación que hace la planta con el hongo. Entonces, ella la hace bajo el suelo, en las raíces. Entonces hay endomicorrizas y ectomicorrizas. Las endomicorrizas es cuando la planta establece una asociación permanente con ese hongo, vivir con ella en la raíz. Un ejemplo de estas endomicorrizas es el caso de las orquídeas, porque las orquídeas, aquí les muestro, aquí está glomeromicetos, que son micorrizas. Entonces acá tenemos un tipo de semilla que las raíces han sido colonizadas por hongos. Estos tipos de hongos les confieren a ellas ciertos nutrientes y la planta les da a los hongos también para que sea un trato igualitario. Entonces les contaba que uno de los casos de endomicorrizas, que es una asociación estable, donde el hongo realmente vive o convive o coexiste con la planta, es el caso de orquídeas. Entonces hay unas asociaciones simbióticas tan fuertes que realmente si no está el desarrollo de la planta como tal, está dado con el desarrollo de este hongo dentro de la raíz. No se desarrolla ninguno de los dos. Entonces es muy específico para ciertas especies. Y ellas realmente le sintetizan al hongo y los hongos le sintetizan a ellas. Entonces, esta parte de las micorrizas es esta asociación en donde la planta le otorga ciertos nutrientes y agua y los hongos le dan a las plantas carbohidratos y vitaminas que las plantas no pueden sintetizar. Asociaciones en las cuales, por ejemplo, la planta coge el nitrógeno atmosférico, lo captura de la atmósfera, del aire, lo coge y lo baja hasta el suelo, y unos tipos de micorrizas cogen este nitrógeno y lo ponen en una forma química que la planta lo pueda tomar. Entonces hace esos procesos. Eso también es capaz de hacerlo los hongos. Son asociaciones que realmente son muy complejas, pero que son muy específicas. Son de ayuda mutua. Entonces, en las plantas y en el reino fungi hay unas asociaciones muy fuertes. En estos niños, que son otra clasificación, serían los psicomicetos,
que estos ustedes estoy segura que los han visto porque más de uno ha tenido que haber dejado el pan, un pancito por ahí olvidado dentro de un cajón, dentro del paquete del pan, Son las modas. o una olla con comida por allá debajo de la alacena, o en alguna, dentro del horno o en alguna parte, olvidada 2 o 3 días, y cuando la vamos a encontrar estos amigos que son los cigomicetes, que son los mohos. Entonces, cuando vamos a encontrar esta comida, por decirlo, que ya ha cambiado de forma y tiene diferentes colores. Entonces nosotros dejamos un arroz blanco, a ver, a los 3 días, entonces estaba lleno de estos amigos, que hacer ese proceso de descomposición biológica allí. Entonces aquí parece que fuera un tomate, y en el tomate nos nacieron estos cigomicetos, y entonces así todo plumoso, y los cuerpos fructíferos son estas bolitas chiquititas negras que están en la parte de arriba. Dentro de esta clasificación hay bastantes, pero todos hacen esta parte, moho. Ellos forman unas cigosporas, unas esporas que son capaces de vivir en condiciones completamente adversas durante mucho tiempo hasta que finalmente pueden germinar. Entonces, por eso uno dice, no, pero es que ¿cómo va a entrar ese hongo allí? Es que ellos viven en el ambiente en condiciones completamente inhóspitas, y simplemente cuando encuentran humedad, temperatura y ciertas condiciones nutricionales, ellos se van a desarrollar. Es una de las cosas que nosotros no debemos de hacer, es dejar el arroz, que es un material supremamente rico y nutritivo, que cocinamos el día de hoy, dejarlo por fuera de la nevera, porque si lo dejas por fuera de la nevera, de un día para otro, este tipo de microorganismos ellos van a encontrar las condiciones ideales para poderse desarrollar. Entonces puede que no lo vamos a encontrar así como lo estamos viendo aquí en este tomate todo peludo, pero sí vamos a empezar a consumir de pronto en los estados iniciales y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. No nos hacen daño, pero hay unos que sí nos causan daño, nos pueden causar gastroenteritis, nos pueden causar ciertas reacciones alérgicas, ¿no? Y por eso les digo, ellos resisten unas condiciones que no las resisten sino ellos. Están otros que son estos hidridiomicetos. Entonces son microscópicos y primitivos y generalmente acuáticos. Entonces estas como tal se reproducen por esporas flageladas, que son los flagelos que tienen como la espora tiene como una colita, y les dicen zoosporas. Entonces estos son microscópicos y acuáticos, o sea que estos no los alcanzamos a ver normalmente, pero están presentes en el agua. Estos hidridiomicetos los vemos en cualquier cantidad de espejos de agua en todas partes del mundo, en todo lugar. En donde haya agua, ellos pueden estar desarrollándose allí. ¿Cómo comen? A ver, ¿ellos qué comen? ¿De qué se alimentan? Entonces, ellos, a ver, nosotros cuando nos alimentamos, nosotros cogemos el alimento y lo metemos dentro de nosotros. Nosotros comemos, nuestra alimentación es a partir de plantas o animales, ¿no? Ellos también se alimentan de esa forma, ¿sí? Pero ellas no pueden generar la comida así como lo hacen las plantas, que ellas simplemente necesitan agua y luz solar, y a partir de allí ellas generan su alimento. Tenemos que hacer como los animales, que es a partir de una materia prima, o sea, a partir de algo de materia orgánica, nosotros cogerla y hacer un proceso de descomposición biológica, y de esa fuente los nutrientes que necesitamos. Entonces allí también van a determinar de qué tipo de hongos son de los que estamos hablando. Entonces hay diferentes caracterizaciones de los mismos hongos como tal. Entonces,
gran parte de los hongos que nosotros cultivamos pertenecen a este grupo, que es el primero, que son de los hongos saprófitos. Entonces, estos hongos como tal se nutren de la descomposición de la materia orgánica, de la materia orgánica en general. O sea, ellos se pueden alimentar de cualquier tipo de materia orgánica que esté presente en cualquier parte y en cualquier forma, ¿sí? Porque ellos realmente, una de las misiones importantísimas que tienen en la naturaleza es transformar y volver a poner a disposición de otros organismos la materia orgánica que ha dejado de existir, que está enferma o que tiene ciertas características o ciertas condiciones. Estos como tal son hongos saprófitos. Entonces, saprófito, ¿por qué? Porque se alimenta de un tronco que ya está muerto. Entonces, aquí la planta como tal, lo que hace es que ella, cuando deja de existir, le da lugar a la formación de otros organismos. Entonces, aquí como tal, estos organismos realmente hacen parte de un ciclo muy bonito en la naturaleza, que es transformar todo eso que estuvo vivo o que está muerto y poner a disposición esos nutrientes, todas esas características que tienen, otra vez ponerlos a la naturaleza. Están los otros, que son los micorrizógenos, que ellos se nutren mediante una relación con la planta. O sea, los hongos micorrizógenos no es que se alimenten de materia muerta como tal, sino que ellos se asocian con la planta. Ellos hacen una asociación estable, ellos firman un convenio con la raíz de la planta. Hay unos tan exclusivos como los de las orquídeas, de ciertos pastos, o como las raíces de ciertos cereales, en donde ellas realmente establecen colonias estables con esas raíces, y la planta vuelve otra vez y vuelve a la tierra y vuelve a establecer esas relaciones, porque ya tiene como, digamos, un socio con el cual puede trabajar. Entonces ellos se nutren realmente es con eso. Ellos colonizan las raíces, las plantas, nutrientes y minerales, y también agua. O sea, la planta le da agua al hongo. No es que lo la planta, ¿no? El hongo no va a llevarle agua. Como tal, ella es capaz de sacar agua del subsuelo, ella saca agua de las profundidades y ella le lleva agua al hongo. Y el hongo, a cambio, le da carbohidratos, pues eso, nutrientes, minerales y agua generados por el hongo, y a cambio le dan carbohidratos y vitaminas que él es capaz de sintetizar por cuenta de él. O sea, el hongo le sintetiza ciertas sustancias que la planta de por sí no es capaz de sintetizar. Entonces es, digamos, sumamente estable. Los micorrizógenos. Entonces nosotros comercialmente, algunas cepas de micorrizas, para propagar micorrizas, lo que se hace es sembrar ciertos tipos de plantas, ¿sí? Se puede sembrar maíz o se puede sembrar algunos tipos de pasto, y la cepa, que son las esporas de estos tipos de hongos micorrizógenos, se mezcla con ese sustrato y se ponen a crecer estas plantas. Uno lo que cosecha son esto que estamos viendo aquí, raíces colonizadas con estos hongos. La micorriza son suelo con pedacitos de raíces en donde hay esporas y micelio de estos hongos que se asocian con estas plantas y ayudan a mejorar el desarrollo de las raíces, a mejorar el desarrollo completo de la planta y a suministrarle ciertas sustancias orgánicas que la planta sola no es capaz de sintetizar. Hongos súper importantes en la naturaleza. Están estos otros hongos que son los liquenizados, y estos liquenizados se nutren a través de relaciones simbióticas. Más que todo, estas son relaciones simbióticas. El simbionte es el que vive uno pegado del otro. El simbionte no es que yo me junto con él un ratico y vuelvo y me quito, no, estos dos viven el uno con el otro. Entonces, esta asociación es muy interesante porque esto es un hongo y un alga. Esta asociación no es como la micorriza, que es una planta con un hongo, sino que esta relación es una asociación de un alga con un hongo.
y a esta asociación se le llama líquen. Entonces, dice que esta, por lo menos simbióticas, producto de la unión del hongo o una alga o una cianobacteria también puede ser, y entonces estas establecen una relación tan estrecha que se puede considerar como un mismo individuo. Por eso dicen que son similares a las micorrizas. Ustedes los ven por todas partes, ya verde, azules, naranja, se pegan mucho de las cortezas de los árboles, se pegan de las estructuras, ¿sí? Ahí conforman como de unos, hay arbustivos, hay escamosos, hay, o sea, son muy diversos y son muy resistentes, muy resistentes, porque pasa lo mismo en la asociación que tienen, por ejemplo, los hongos con las plantas. La planta le da al hongo ciertas sustancias y el hongo le da a la planta ciertas sustancias. En este caso, el alga es la que fotosintetiza, porque el alga también tiene una relación con las plantas, en ese sentido tiene digamos que tiene esa misma función. Tienen cloroplastos que ya sí hacen fotosíntesis, pero los hongos no hacen fotosíntesis. Entonces, la planta sí utiliza el alga del líquen, lo que hace es que aprovecha la luz del sol y hace fotosíntesis, produce hidratos de carbono, y el hongo hace una síntesis diferente y le produce a ella algunas vitaminas y algunas sustancias orgánicas que le sirven para vivir. Entonces, esta asociación es pero muy eficiente. Los líquenes son muy resistentes y muy eficientes. Y el otro es un parásito. Parásitos son hongos que viven a expensas de otro cuerpo, a expensas de otro ser vivo. Ustedes conocen en las plantas parásitas, en el caso, por ejemplo, de los matapalos, simplemente crece sobre la planta, pero él se conecta con la planta y empieza a succionar de sus nutrientes. Esa es una planta que vive a expensas de otra. La orquídea no es una parásita, la orquídea es una epífita, ella simplemente se pega, ella tiene sus hongos, que son sus micorrizas, que viven en esas raíces y le ayudan a ella a sintetizar sustancias, pero ella lo que hace pegadita a ciertas plantas es simplemente conseguir, digamos, las condiciones ideales de humedad, temperatura y ciertas sustancias para poderse desarrollar. Pero este tipo de plantas no son parásitas. El matapalo sí es un parásito, secar completamente un árbol. Las melenas como tal son parásitas de acuerdo en la medida en la que ellas cubren tanto un árbol que lo dejan sin las condiciones necesarias para que pueda recibir la luz del sol y pueda hacer su fotosíntesis. Entonces con el tiempo lo van matando. Por eso dejarle las melenas a un árbol se ve muy bonito, pero con el tiempo van a matar el árbol. ¿Sí? Pero en el caso de hongos, el hongo como tal se nutre directamente del cuerpo del otro, bien sea que esté en la superficie o desde su interior. Entonces tenemos hongos que están presentes en el suelo, entran por la raíz de la planta, son sistémicos y se desarrollan causando la enfermedad y al final le causan la muerte. Entonces allí tenemos ese caso en el caso de plantas, que son hongos que realmente parasitan por completo hasta que matan una planta, y en el caso de animales también hay hongos que parasitan un cuerpo vivo hasta que lo matan. Tenemos un ejemplo muy chévere, que es un hongo parásito que se llama el Cordyceps, y este hongo es tan increíble que la espora del hongo simplemente cae sobre la hormiga, y ella tiene una sustancia que inhibe la quitina, que es ese esqueleto que ella tiene, la hormiguita, que es ese caparazoncito, entra, se coloniza por dentro de la hormiga. La hormiga queda como una hormiga cuando está contaminada ya con el hongo, la hormiga es controlada por el hongo. Por eso las hormigas les dicen hormigas zombies,
por el contagio, por las esporas del Cordyceps, y ellas empiezan a caminar y se agarran con las mandíbulas a las partes altas de las plantas en donde ellas reciben mejores condiciones de luz, y ellas las dejan allí momificadas, y del cuerpo de estos insectos salen estos cuerpos fructíferos que ustedes ven aquí, estos cuerpitos, que es el tallito y el cuerpo, que de aquí ellas desarrollan sus esporas. Entonces este es un ejemplo muy vívido de parásito en la naturaleza. Se vieron de las películas estas de los aliens que se metían, que les dejaban dentro del cuerpo del otro. Esta vaina es muy similar. El parasitar, hay insectos que parasitan otros insectos, en el caso de algunas avispas, ¿sí?, que parasitan el cuerpo de una larva y se ve el crecimiento de la larva mientras el otro animal está vivo, ¿sí? Y en el caso de hongos tenemos este ejemplo, que es el caso de Cordyceps, que es bastante extremo. Entonces, recuerden acá, visiones que coman, pero nosotros más que cualquier otro, nosotros nos enfocamos en estos, en los saprófitos, que la misión que ellos tienen es descomponer ya desechos de la naturaleza. Entonces estamos hablando de hojas, de tallos, de ramas, de troncos, de toda la parte de madera, de las pasturas, de desechos de cosecha, de los tamos, que es cuando cortan algún tipo de cultivo, entonces queda ese subproducto allí. Lo cortan las espigas de arroz y quedan los palitos allí en el cultivo. Todo eso se llama tamo de trigo, tamo de maíz, tamo de arroz. Ese tipo de sustratos es un material propicio. Nosotros utilizamos un subproducto también de la industria que está en gran cantidad, que es el bagazo de caña, ciertas maderas. Eso también es unas materias primas que tenemos a disposición que nos hacen estas características ya desde la parte vegetal para la alimentación de ciertos hongos. Saprófitos que están comiendo madera, celulosa o lignina. La celulosa es la parte blandita, la lignina es la parte endurecida. Un hongo saprófito puede llegar a una planta, a un árbol, cuando el árbol aún esté vivo, y cuando el árbol muere, él ya simplemente termina de colonizar y termina de transformarlo por completo. Entonces, él puede simplemente entrar por una herida, quedarse allí, el árbol con el tiempo enferme, envejezca, muera, y él terminar con el proceso de transformación. Las micorrizas, que es con los hongos, con las plantas, el hongo asociado con la raíz de las plantas, y pueden estar o dentro de la raíz o por fuera de la raíz. Entonces son endomicorrizas o ectomicorrizas. En el caso de líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, muy eficientes, muy resistentes. Y estos son parásitos. En el caso de Cordyceps, realmente colonizan un cuerpo vivo de otro animal. Entonces nos da esto en los insectos y también nos pasa en las plantas. Y ya casi estamos terminando, entonces aquí ya lo que vamos a mirar en esta parte es parte de la reproducción de los hongos. Entonces, ¿cómo se reproducen los hongos? Entonces, nosotros tenemos algo que es la parte visual, que nosotros generalmente observamos, que es la parte del cuerpo, es la parte de afuera, esta parte del tallo, la parte del sombrero, el color, la parte visual que nosotros estamos viendo encima. Pero partes como tal, él tiene una parte que está debajo de la tierra, que parece una telaraña. Si estamos en algún sitio en donde algún árbol, hojarasca,
guadual o algo así, simplemente nos vamos despacito y levantamos un poquito la hojarasca y vamos a ver un poco de filamentos, como un poco de hilitos, hilos pequeños debajo de toda esa vegetación. Eso son hongos. Es toda esa red que los hongos tienen haciendo los procesos en la naturaleza. Nutrientes, descomponiendo materia orgánica, poniéndole a disposición a las plantas ciertas sustancias orgánicas que ellas necesitan para vivir y realmente creciendo en esas condiciones. Entonces, aquí hay dos sistemas en los cuales el hongo se puede desarrollar, haciendo mitosis y la cosa es haciendo meiosis. Entonces, aquí hay una que es realmente creciendo solamente la parte de abajo, que es el micelio como tal, que es esa telaraña. Ese micelio como tal tiene unos sistemas en los cuales ellos encuentran otro pedazo de micelio que es compatible con ellos. Y al encontrarlos, entonces ellos se unen. Ellos no es que se una cualquier pedazo con cualquier otro pedazo, no, ellos tienen su propia diferenciación. Entonces ellos tienen que tener afinidad. Entonces cuando encuentran esa afinidad, este tipo de hongos, por lo menos desde la parte del micelio, juntan y se unen. Pero cuando el hongo como tal forma una seta, que es un cuerpo que forma un tallo y un sombrero, es porque él tiene como tal estas estructuras. Aquí tiene esta estructura de acción o de reproducción, en donde están estos esporangios, y en los esporangios se producen las esporas. Es un sexual de los hongos. A partir de esas esporas, ellos liberan esas esporas al medio y esas esporas vuelan por todas partes, ellas vuelan kilómetros. Más o menos han habido de pronto estudios en donde casi que pueden atravesar un continente, de continente a continente. O sea, son realmente muy eficientes. Y el micelio en el Parque Natural Yellowstone, que está en Estados Unidos, el Parque de los Yogi, si alguna se acuerda por ahí, en ese parque se estudió el ADN de un tipo de micelio y descubrieron que él abarcaba kilómetros. Entonces, dentro de los récords estaba que el organismo viviente más grande del mundo es un hongo, porque es exactamente el mismo ADN retros. Entonces es el mismo micelio, o sea, el mismo crecimiento pero es el mismo organismo, pero abarcando kilómetros de distancia. O sea, ni siquiera una ballena puede abarcar kilómetros de distancia. O sea, del animal como tal no hay algo tan grande. El mismo puede ser así de grande. Pero si él quiere viajar mucho, viajar distancias enormes, entonces crea su cuerpo fructífero y libera las esporas, porque ese es el método del cual él puede llegar muy, muy lejos. Entonces ellos se reproducen de modo sexual y asexual. A través de la producción de esporas, que son equivalentes a semillas, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de plantas, una espora sería el equivalente a una semilla. Pero estas esporas, ellas lo que tienen son unas características que las desarrollan muy bien preparadas para aguantar las condiciones que tengan que aguantar hasta que realmente se les den las condiciones de humedad, temperatura y nutrientes para que ellas puedan germinar. Entonces, por eso les decía que esporas hay en todas partes. Solamente ellas están esperando condiciones especiales en donde ellas puedan realmente desarrollarse. Pero esporas están en todas partes. Nosotros respiramos esporas. Tenemos esporas en todo el cuerpo, en todos lados, en el cabello, en las uñas. Cuando pasamos de un lugar a otro, simplemente nos podemos arrastrar en el aire, en el viento, en donde sea. Tenemos esporas disponibles por todas partes. El crecimiento es muy rápido, cuando ellas ya germinan.
de las hifas no determinadas, se pueden ver a simple vista, ¿no? A veces se pueden ver a simple vista. Por lo menos en el caso nuestro, en el caso aquí del trópico, un hongo tropical puede crecer hasta 5 milímetros por minuto. Entonces, nosotros tenemos los cultivos de producción de hongos, nosotros casi que nos podemos sentar a verlas crecer. Porque si usted se puede sentar frente a una bolsa en donde tenga por lo menos un primordio, que es una seta muy pequeña cuando apenas están haciendo, que son unos botoncitos chiquitos, y usted de ese momento en la mañana hasta la tarde, usted puede ver el crecimiento. Porque ellas crecen más o menos en un día y medio, y ellas ya pueden estar para ser cosechadas. Demasiado veloz. Dice que las esporas se forman como parte de la última parte del proceso de reproducción asexual. Mitosis, la parte sexual sería la mitosis y la sexual la meiosis. Entonces, dependiendo si el hongo se quiere esparcir rápidamente, entonces, si se quiere propagar rápido, entonces se utiliza asexual, que es por el micelio, o si quiere variación genética, entonces ahí sí tienen que ser polisporas. Ahora lo que hacen es eso, intercambian genéticamente sus características con individuos de la misma especie. Por aquí ya tenemos la clase del día de hoy, compañeros. Entonces, vemos por aquí y siguiente.